En el capítulo anterior, después de un largo viaje desde Santa Cruz, al fin llegamos al Beni, Trinidad. Llegué sin raya. Miren esa cola. El tema del combustible en esta ciudad está complicado y conseguirla se ha convertido en una tarea difícil. También aprovechamos a cambiarle las llantas a Black, pero con un pequeño accidente. Este soporte está topando acá en el freno. Yo quise retirarlo un poco. Se queda ahí por moverlo un poquito. Otra vez estoy de salida por este pequeño pasillo. Encontré gasolina, me va a vender 13 litros a 15 bolivianos. Después de realizar varias llamadas y mensajes, logramos conseguir un poco de combustible. Voy a ver la ubicación, creo que es por acá. Justo aquí a la vueltita. Buenas tardes. Por acá venden gasolina, me enviaron una ubicación aquí. ¿Ahí? Ah, ya. Venga aquí. Buenas tardes, amigo. Sí, sí. ¿Con usted estaba hablando? No, con mi amigo. ¿Ah, su amigo? Sí, sí, sí. Pucha, que está grave hoy la gasolina, ¿no? Está peor todavía ahorita. Sí, ¿no? No hay ni dónde. A 15 me dijo, ¿no? Sí, sí. Ya, a ver, vamos a contar. 13 tiene, ¿no? Sí, 13. Creo que va a entrar los 13. Pero sí, creo que ella va a tener más tarde, dice unos 20, pero tiene que ir a recogerla. Ah, ya. ¿A qué hora? 3 mira. ¿Con quién hablo? ¿Con usted hablo? ¿Más tarde? De repente ocupe más yo. Sí. Porque yo traigo de Santa Cruz. ¿A Santa Cruz ha traído? Sí. Entonces van dos, ¿no? 3. Ah, de 3 era. Ya. 3 con 5. Son 7, ¿no? Sí. ¿Qué marca? Kawasaki, Kawasaki. 650. Un rato. 11, Unas 2 horas eso. ¿Y hasta cuánto le entra en total? 23 le entra. ¿QR le pago? 13 por 15, ¿cuánto es? Eso voy a pagar. 13 por 15, 195, ¿no? Sí. 195, ¿no? Sí. La situación del país está difícil, está grave, está feo. Yo entiendo que algunos compren y revendan, pero no a precio exagerado. A mí me parece que 15 bolivianos un litro, lo que cuesta 3 bolivianos con 74 centavos, lo vendan a 15, me parece una exageración. En Guarna yo compré anteriormente a 5 bolivianos litro. Ahí uno también tiene que buscarse la forma, ¿no?, de sustentarse en esta crisis, pero a 5 lo veo bien, pero me parece muchísimo, demasiado a 15. Como lo que están vendiendo. Le rogué que me lo dé a 12, no quiso. Que ni modo. Un caos vehicular increíble. Todas las calles están así, la gente empujando su moto, empujando su vehículo por la gasolina. Se está yendo a la del país. Qué huevada. Después de conseguir combustible, nos trasladamos unos kilómetros fuera de la ciudad. El 1 de febrero del 2008 despegaba de La Paz un avión Boeing 727 del YOI Aéreo Boliviano con 150 pasajeros a bordo rumbo a Pando.
Las condiciones climáticas de Pando no eran las mejores. Después de varios intentos fallidos de aterrizaje, la tripulación decidió volar al aeropuerto alterno de Trinidad, pero no imaginaron que un factor importante les jugaría en contra: no tenían suficiente combustible. En plena aproximación hacia el aeropuerto, el avión se apagó por completo, precipitándose a tierra, con los 150 ocupantes a bordo. En ese tiempo todo estaba inundado de agua, más la pericia del piloto. Milagrosamente, los 150 pasajeros y 8 tripulantes salieron ilesos con vida. Desde aquel día, para todos los ocupantes de esta aeronave, el 1 de febrero de 2008 significa el día que volvieron a nacer, ya que un incidente de este tipo siempre cobra más de una víctima fatal. Ya nos estamos yendo de Trinidad. Les voy a comentar un poco lo que ha pasado. Nuestro próximo destino era ir a visitar Santa Ana y Yacuma. 1, no hay gasolina. 2, dicen que el camino se ha derrumbado y hay que andar como 12, 13 horas en barco. Y así que, miren, por acá la cola. Me han dicho que por acá, bueno, me han dicho que el caos es aquí en Trinidad. Después en San Ignacio de Mojo, en San Borja, en Yucumo, va a ser más fácil encontrar la gasolina. En primera instancia empezaba a ir a Guayaramerín, por acá, yendo al norte, por San Joaquín, San Ramón, Puerto Siles, pero no hay gasolina. Y es un tramo bastante largo de pura tierra, por eso quería ir, pero lastimosamente no hay gasolina, así que nos vamos por acá, por tramo de carretera nomás, ni modo. Le cambié las llantas y seguro se van a gastar en esta carretera. Así que ni modo, continuamos y nos vemos en Puerto Varador. Entonces tomamos la segunda alternativa, que es ir en dirección hacia el oeste del país, pasando por Puerto Varador, San Ignacio de Mojos e intentar llegar a San Borja, que siguen perteneciendo al departamento del Beni. Estamos llegando a Puerto Almacén, eso es lo que dice el letrero. Buen día o buenas tardes. ¿Se paga peaje? ¿Cuánto? ¿Está lejos de aquí Puerto Varador? Como 3 minutos. Ah, sí, cerquinga. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí se va a Puerto Almacén. Nosotros tenemos que ir a Puerto Varador. ¿Qué río se llama? Ah, y aquí es Puerto Almacén. Ah, miren ustedes, de bonito que se ve. Les comento que yo nunca en mi vida me subí a un barco, ni a una lancha siquiera. No sé qué se llama este río. Miren, los barcos están bonitos, cada barquito con su nombre. Don Rodolfo, Don Miguel, El Padrino. Aquí abajo hay otro, Don Lucho. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Puerto Varador está lejos? Para pasar el río hay pontón para moto. Sí, allá adelante. Ah, ya, ¿cuánto cuesta más o menos? ¿No sabes? Ya, chao, gracias. Y bienvenido a Puerto Varador. Cerquita, desde Trinidad, aquí unos 15 minutos, más o menos. No había estado lejos. Acabamos de llegar a Puerto Varador y es aquí donde tenemos que cruzar el río Mamoré. Buenas tardes o buen día, ¿qué hora es? Día, ¿no? Para pasar a San Borja, por acá, ¿no? ¿No sabes? Ya acabo de llegar. Ah, ¿sí? Hay que pasar en pontón, pues, ¿no? 2 pontones hay que pasar al otro lado del balón. Ah, 2. Este no es el Mamoré, ¿no? El otro es el Mamoré. Ah, entonces hay que pasar primero este y después otro más. Sí. Ah, ok, gracias. Buen día. Quiero pasar, ¿será que puedo? Hay unos barquitos para moto. ¿Para moto?
Ah, ya. ¿Y esto de acá? Ah, vehículo. Ya, gracias. Buen día, amigo. ¿Cuánto es la pasada? Después hay que volver a pasar otra vez, ¿o no? Sí, el otro río más allá. ¿Qué se llama este río? Sí, antes era Mamoré, pero ahorita va a cruzar el Mamoré. El otro no. El Mamoré entonces está más allá. Es seguro esto, ¿no? No, ¿qué pasa? Falta movilidad para que... Vamos a pasar el primer pontón. En el primer pontón vamos a ir a la sombrita para que no se solee la moto. ¿Perdón? Mirando para allá. Pero donde iba, ya cuida. Por camino y todo, ¿no? Ajá. Ah, ya están llegando. Ah, son profesores. Para los que no estamos acostumbrados, cruzar un río tan grande en una simple balsa puede parecer hasta preocupante, pero para la gente que vive aquí, esto es parte de su rutina. Pasar en pontón es como tomar un autobús, es algo de todos los días. Ellos ya no lo ven como una aventura, sino como la única forma de seguir adelante. Ahí está el Volvo también subiendo el pontón con ganado y su chata. Lleningo de ganado. Gracias, amigo. De aquí está cerquita, ¿no? El otro. 5 minutos, puro asfalto. Ah, ya, ok, muchas gracias. Estuvo fácil, sencillo. Esa primera 20 bolivianos me cobró. Yo lo veo un precio justo, no caro. ¡Qué belleza! El clima está lindo. Está fresquito, no hace calor, no hay viento. Acabamos de pasar el primer pontón, ahora nos dirigimos al segundo que está a menos de 5 minutos. Haciéndose bañar el amigo. Cuando tengo mujer, dice, para que lo bañe. Haciéndose refregar el pescuezo ahí. Aquí hay puras casas de madera y la mayoría están elevadas al aire. Como por ejemplo ahí. Porque están encima del lodo, del agua. Estamos llegando al majestuoso río Mamoré. Estamos llegando a conocer el río Mamoré. Gracias. Pero le pedí ahí, me trae una cuentada. Aquí está el pescadito, me dice que es surubí, está con su arroz, su plátano frito y su limón. El majestuoso Mamoré. Ahora, ¿por dónde paso? Por acá. Por acá, pues no. Ahora sí, nos encontramos a las orillas del inmenso río Mamoré, listos para cruzarlo, y la única manera de hacerlo es subiendo a estas balsas, o también conocidas como pontones. Vamos a pasar. Listo. Estamos aquí. Vamos. El río Mamoré es un río amazónico boliviano brasileño, aunque la mayor parte de su recorrido lo hace en territorio boliviano, siendo este el más importante del país.
pertenece a la cuenca Amazonas y hoy me toca cruzarlo como lo hacen cada día quienes viven aquí. Esta no es solamente una travesía, es conocer el Beni desde su alma líquida, el río. Nace de las tierras altas de Cochabamba, de la confluencia de los ríos Chapare y Mamorecillo, y fluye al norte cruzando el Beni hasta fundirse en el Ictenes y dar vida al poderoso río Madeira, uno de los brazos del Amazonas. A nuestro lado cruzan también en sentido contrario otras balsas. Así es como se pasa el río porque no hay puente. Es la principal vía de navegación de Bolivia, ya que desde Puerto Villarroel, Río de Chilo hasta Guayaramerín, unos 1507 kilómetros, son navegables todo el año. Después de aproximadamente 15 minutos de navegación, nos acomodamos para bajar del pontón. Mierda, ahora tengo que dar la vuelta. ¿Será que da la vuelta? Mierda. Esta media vuelta está costosa. No va a dar, parece, ¿eh? Da, ¿no? Si lo jala la llanta, por favor. Exactamente. Y ahora al otro lado, la de atrás, o ahí también. Ya está. Maniobrar una moto pesada, cargada y en espacio reducido no es tarea fácil. Y cuando pensaba que ya todo salió bien en el Mamoré, casi pierdo el dron. Cansé de dar la vuelta. Lo que estaba subiendo la subidita para bajar del pontón, creo que el control se movió y el dron se fue allá. Está ahí, a ver si lo ven. Parece un pájaro colgado. Primera estrellada del dron. Más bien no se fue al agua, ¿no? Suerte. Dale, dale, Choco, ya está llegando. De engancharlo con calmita, por favor, que no se, las hélices que no se agarren. Con cariño, eso. Ahora sí. Yo no voy a poder subir con esta ropa. Con la bota, el pantalón no se puede hacer nada. Eso, gracias, Choquito. ¿Cómo está? Está intacto. Se ve sanito. No saben la suerte que tengo, que el dron se haya ido hacia esa dirección y no al río. Se iba al río, listo, era a despedirse. Y creo que lo que pasó fue que lo tenía aquí el control, aquí estaba puesto. En lo que aceleré, se ha venido para acá. Miren, esto se ha movido así. Se ha movido y el mando ha topado aquí en el bolsón y brum, los mandos ahí han acelerado hacia adelante. Y más bien se fue al árbol, más bien el jovencito ahí me ayudó a sacarlo. Obviamente le pagué. ¡Qué suerte! Se salvó el dron, gracias, señor. ¿Qué iba a hacer sin dron? Se acababa mi viaje. Después de cruzar el poderoso Mamoré, dejo atrás el lodo y el vaivén de la balsa. El camino de tierra se convierte en asfalto y la carretera se eleva como una serpiente entre los pantanos del Beni. ¡Oh, miren esa belleza! Nos dice que esta es la ruta 3, ruta nacional 3, creo que eso quiere decir el número 3. Primero vamos a llegar a San Ignacio, después a San Borja. Y un dato curioso aquí, no sé si han visto alguna vez,
Miren, el río está allá, bueno, no sé si es río o no, pero es agua, está repleto de agua. Todingo esto es pantano, hay mucha agua. Al otro lado lo mismo, lleno de pantanos. Y es precisamente por eso que cuando llueve, bueno, cuando llovía antes se pasaba el agua por encima del camino, no había por dónde circular. Y es por eso que han construido la carretera a más altura, me imagino que han rellenado, no sé cómo lo habrán hecho. Pero estamos a más altura, unos 4 o 5 metros debe ser, todo eso es pantano, pura agua. Todingo está lleningo de agua, no sé si se puede ver. Ambos lados, la naturaleza húmeda y salvaje parece querer tragarse la ruta, pero nosotros seguimos avanzando, dejando que el sonido del motor rompa el silencio de estas tierras venianas.